la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión por la 62ª legislatura. Maestro Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y comentarista del libro. Licenciada Julieta Fernández Márquez, diputada de la 60ª legislatura. Doctor Jorge Salgado Parra, diputado de la 62ª legislatura y comentarista. Y secretario de la Comisión del Bicentenario del Congreso de Anáhuac. Licenciado Rodolfo Escobar Ávila, diputado de la 60ª legislatura. Asimismo, contamos y agradecemos su presencia al maestro Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco. A continuación, cedo el uso de la palabra al maestro Mario Mendoza Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su Universidad Americana de Acapulco. Es darle la bienvenida, agradecer en especial a nuestro amigo el doctor diputado Manuel Añorbe, el que nos haya traído esta excelente obra a presentar el día de hoy. José María Morelos y Pavón, Comunicaciones desde la Insurgencia. Como todos sabemos, estamos a 200 años de todos estos actos y acciones tan importantes que nos dan hoy la libertad y la posibilidad de estar aquí reunidos. Y gente con el valor y con el carácter como Manuel Añorbe y con todos los diputados federales como Jorge y aquellos que presiden esta comisión especial de festejos del Bicentenario del primer Congreso de Anáhuac, bueno, hacen posible precisamente traernos documentos históricos que ya nos comentaremos más adelante, pero que son únicos, y yo quiero felicitar a todos los que están aquí, líderes políticos, empresarios, notarios, presidentes de cámaras, intelectuales, académicos. La verdad los felicito que estén aquí porque nos vamos a llevar un grato sabor de boca de esta reunión académica. Créanme que cuando empecé a leer este documento que el doctor Manuel Añorbe me invitó para poderlo comentar, la realidad es que las 36 cartas que contienen se me quedan cortas porque quedé con sabor de boca tan ameno que seguramente hoy todos ustedes van a querer tener este libro. Y bueno, el diputado Añorbe creo que nos va a dar una sorpresa, si no lo estamos obligando ahorita, esperemos que nos lo dé para que lo tengamos todos. Le presentaré al doctor Añorbe formalmente, quien es el coordinador de la mesa y quien también es prologuista del libro. Él preside, como decíamos, la comisión del Bicentenario de la Cámara de Diputados de la 52 legislatura del Congreso de la Unión. Él es licenciado en Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha tenido diversos cargos y funciones dentro de la administración pública, destacando solamente algunos, sobre todo de aquellos de elección que tuvo a su cargo. Fue síndico procurador del Ayuntamiento de Acapulco, secretario también de Finanzas y Habitación del Estado, presidente municipal interino de Acapulco en el año de 1997 a 1999, diputado local de la 56 legislatura del H Congreso del Estado de Guerrero, diputado federal de la 57 legislatura del H Congreso de la Unión, es coordinador de asesores de la mesa directiva de la presidencia del Senado de la República, y presidente municipal constitucional de Acapulco de Guerrero por el periodo 2009-2012. Actualmente, como decíamos, es diputado federal por la 62 legislatura del Congreso del Estado y tiene el gusto y el honor de presidir la Comisión Especial de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y los sentimientos de la nación. Bienvenidos todos, le cedemos la palabra a nuestro coordinador de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Por supuesto que saludo con afecto y con mucho reconocimiento a los panelistas. Saludo al diputado Jorge Salgado Parra, joven diputado federal guerrerense,
que también es el secretario de la Comisión Especial del Bicentenario del Primer Congreso de la Náhuatl y Sentimientos de la Nación. Los saludo con afecto, Jorge, y muchas gracias por tu presencia, a quien les pido le demos un muy fuerte aplauso. Saludo, por supuesto, al señor rector, maestro Javier Saldaña Almazán. Nos sentimos muy honrados, igual que el rector y maestro Mario Mendoza, que nos acompañen también con sus comentarios. Ustedes representan a la Academia Guerrerense y, por supuesto, tanto Jorge como yo, el diputado Jorge Salgado y su servidor, estamos arrancando esta serie de libros que con mucho esfuerzo recopilamos para poder trasladarlo en un legado histórico para que lo conozcan los guerrerenses. Muchas gracias, mi querido Javier. Muchas gracias, mi querido Mario Mendoza. Muchas gracias. Saludo particularmente a los diputados, a Julieta Fernández Márquez y por supuesto también a Rodolfo Escobar Ávila, los señores rectores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Saludo por supuesto a los notarios, a mis amigos, a los funcionarios, exfuncionarios y por supuesto a los académicos que también nos acompañan y que mucho nos honran en esta presentación de lo que será, insisto, una presentación de libros donde podemos volver a reencontrarnos con este bicentenario que estamos a unas semanas de poderlo festejar, donde seguramente será como siempre en la ciudad de Chilpancingo. Yo quiero decirles a ustedes que leer este libro que le he pedido a algunos de mis colaboradores lo regalen a la salida, ojalá alcance para todos, pero es una gran oportunidad para conocer el pensamiento de José María Morelos y Pavón, porque son comunicaciones desde la insurgencia. Esto quiere decir que hicimos una recopilación junto con Jorge, señores rectores, para poder entender la ideología de un personaje como José María Morelos y Pavón. Tenemos que entenderlo, al no tenerlo obviamente con los mecanismos de comunicación e información que vivimos en este siglo, tenemos que entenderlo por lo que escribía, cómo se proyectaba, cómo toma la decisión de abolir la esclavitud. Debemos de entender a un Morelos que fue a Europa y que regresó con el espíritu de libertad que en ese momento imperaba ya en algunos países europeos y que México seguía viviendo un colonialismo con todos los problemas sociales que representaba en el país y que obviamente José María Morelos y Pavón decide ir a la guerra, a la batalla, no solamente la física, sino la ideológica, y este libro, por supuesto, nos deja perfectamente bien claro qué es lo que estaba pensando José María Morelos y Pavón cuando va proclamando sus bandos y va, por supuesto, tomando decisiones importantes como elegir la nueva provincia de Tecpan de Galeana, hoy en la Costa Grande, y cómo podemos ver inclusive la patriótica proclama de José María Morelos en Cuautla, por qué los sentimientos de la nación, cuáles son ellos. Seguramente aquí los ponentes darán parte de lo que yo aquí estoy dando como un marco introductorio. Puntualmente, no tengo la menor duda que lo van a hacer. La instalación del Congreso de Chilpancingo, por supuesto, fue más allá de alguien que solamente quería la libertad, sino quería la incorporación de lo que eran los criollos, eran las castas en ese sistema político que estaba naciendo y que nos dejó un legado de lo que hoy es nuestra República Mexicana. Yo quiero decirles, y con esto concluyo, que por supuesto no ha cambiado la filosofía del generalísimo Morelos. Hoy, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, donde participamos Jorge Salgado y su servidor, y donde vamos a recibir al maestro Javier Saldaña y al maestro Mario Mendoza para apoyar con los recursos que necesite nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, y por supuesto
Si queremos tener una universidad de calidad, como lo intenta y lo hace todos los días el maestro Javier Saldaña, solamente se puede con recursos económicos extraordinarios. Y vamos a cerrar filas con todos los diputados federales, y Jorge y yo particularmente somos miembros de la Comisión de Presupuesto, Javier. Y es ahí donde se da la batalla, la madre de todas las batallas. Y por supuesto que cuentas con nuestro respaldo, y nos comprometemos también, mi querido Jorge, como lo platicamos con el maestro Mario Mendoza, con el rector de esta extraordinaria universidad, para conseguirle recursos económicos en proyectos culturales. Lo vamos a hacer con puntualidad. Y termino diciéndoles que vamos a apoyar a estas universidades, y por supuesto esta legislatura tendrá también una legislatura con mucho seguramente debate y productos legislativos por el bien del país. Reforma energética, reforma financiera, por supuesto el paquete económico, presupuesto de ingresos, ley de ingresos, solo para dejarles algunas que seguramente ustedes están leyendo todos los días en los medios o escuchando en los medios de comunicación. Muchas gracias, y con esta introducción le pido al maestro Javier Saldaña Almazán que pueda deleitarnos con su comentario, sus puntos de vista y sobre todo, por supuesto, con su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primeramente agradecer la anfitrionía del rector de la Universidad Americana, maestro Mario Mendoza Castañeda, y obviamente también saludar fraternamente, cariñosamente a mi amigo el doctor Manuel Añove Baños, porque dicen que los amigos hay que presumirlos. Yo no niego a mis amigos, le agradezco todo el apoyo que me ha dado. Pues también comparto para que fuera candidato de unidad, ¿no? Y obviamente saludo a un joven diputado y amigo personal también, Jorge Salgado Parra, nuestro diputado federal, a la licenciada Julieta Fernández Márquez, diputada del Congreso del Estado, mi amigo deportista Rodolfo Escobar Ávila, y a todos ustedes, distinguidas personalidades. No quiero pasarme mencionándolas, todas son gente importante desde nuestro estado. Pues primeramente agradecer, ¿no?, que me hayan invitado y participar en este panel tan importante, que, insisto, cuando tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes, que debemos de conocer la historia, el paso por México de José María Morelos y Pavón. Y obviamente pues el libro Comunicaciones desde la Insurgencia, en homenaje a José María Morelos y Pavón, en el marco de los festejos del bicentenario del primer Congreso de Anáhuac, llevado a cabo el día 13 y 14 de septiembre de 1813, la Declaración de Sentimientos de la Nación. Pues agradezco de manera especial a la Comisión de Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación por haberme distinguido ser comentarista de tan importante obra, en la cual se plasma lo más sentido de la ideología de uno de los hombres más ilustres, de los mexicanos más universales de todos los tiempos, como lo fue el generalísimo don José María Morelos y Pavón. Va un reconocimiento al diputado Manuel Añove Baños de la Comisión Especial de Conmemoración por tener tan importante iniciativa para los guerrerenses y la sociedad mexicana por esta obra. El trabajo de comunicaciones desde la insurgencia presentado hoy aquí contiene la vida y obra del general Morelos, clasificadas en cartas, oficios, proclamas, actas, convocatorias, discursos que en el Siervo de la Nación realizó entre 1810 y 1815. El libro contiene 43 documentos, de los cuales 23 corresponden a recopilaciones llevadas a cabo por Ernesto Lenoide Villacaña en 3 trabajos diferentes. 5 corresponden a Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Corrúa, contenidos en las enciclopedias parlamentarias de México en el volumen 1 del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados. 2 más corresponden
a J.E. Hernández y Dávalos, contenidos en Historia de la Guerra de Independencia de México, en su primera edición, editada por la Comisión Nacional para la celebración del 175 aniversario de la Independencia Nacional y 75 aniversario de la Revolución Mexicana. Una más corresponden a Lucas Alemán, contenido en Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, tomo 2, edición similar, México, editado por el Fondo de Cultura Económica. Otros dos fueron editados por el Senado de la República y uno más en la Cámara de Diputados, así como se contienen los sentimientos de la nación, siendo a la declaración de que nos precisa la fuente donde se rescata dicho documento. Hay algunos autores que se incluyen con un solo trabajo, sumando así 43. Hago hincapié de que los 43 trabajos que se incluyen en la obra, 23 son de importancia fundamental, de las cuales 15 son de Ernesto Levanoide Villacaña, 4 de Gloria Villegas Moreno y de Ángel Porrúa, 1 retomado de los documentos históricos constitucionales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado en el tomo 1 del Senado de la República, y otro de Felipe Tena Tavares sobre las leyes fundamentales de México. Por su importancia es necesario y menester resaltar cuando menos los últimos títulos de dichos documentos. Son 23 documentos que no los voy a leer para aburrirnos. Lo más complicado del libro es presentarlo, y porque el público quiere ya leer el libro, y qué bueno que nuestro diputado nos los va a regalar. Miren, el plan del gobierno americano de Miguel Hidalgo, expedido por José María Morelos y Pavón el 20 de octubre de 1810, mismo que consta de 29 artículos. Hay que resaltar que este documento es la primera propuesta de gobierno por el movimiento insurgente. Otro importante para los guerrerenses es que José María Morelos y Pavón, como lo dijo nuestro amigo Manuel Añoro Baños, erige la nueva provincia de Tecpan como Nuestra Señora de Guadalupe en el 18 de abril de 1811. Nosotros como universidad estamos participando en los festejos del bicentenario de los sentimientos de la nación. Por tal motivo, el 19 de julio, el Consejo Universitario sesionó en el aeropuerto de San Diego, y en honor también a este acontecimiento tan importante de haber sido Tecpan declarada la primera provincia de América, el Consejo Universitario se sesionará en octubre de este próximo año allá para rendirle historia, reconocimiento a este hombre ilustre que fue don José María Morelos y Pavón, y obviamente a los documentos que él escribió desde la insurgencia. No los quiero aburrir mucho, solamente algo importante es resaltar que desde hace casi 200 años se ha estado luchando en la sociedad mexicana por los ideales contenidos en los sentimientos de la nación. Por ejemplo, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia expresadas en el número 2 de los sentimientos de la nación, presumiendo algunos que tenemos en uno de los hombres más ricos del mundo, y que lamentándonos otros de que tenemos el municipio más pobre en Guerrero. Esto contrastes nos señala claramente que las autoridades en sus diferentes niveles y esferas aún no han hecho la tarea, o mejor dicho, no hemos hecho la tarea de manera plena en beneficio de la sociedad mexicana. Nosotros desde el ámbito educativo universitario estamos haciendo la tarea, aunque con muchas limitaciones. Hemos participado en programas de gobierno, alfabetizando, unos contribuyendo al combate a la pobreza, ahora participando en el programa más importante que desplegó el gobierno federal, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, donde tenemos 1000 jóvenes trabajando al pie de tantas comunidades que nos reclaman que hagamos historia, los que hoy nos toca tomar decisiones para que logremos la igualdad que este ilustre hombre y distinguido don José María Morelos y Pavón plasmó en sus documentos. Yo dejaré aquí mis comentarios y reiterarte, señor
señor diputado, en efecto, mi reconocimiento por haber liderado este proyecto. Muchas gracias. Siguiendo en el orden programado, yo quiero pedirle al diputado Jorge Salgado Parra pueda también enriquecernos en su exposición con sus ideas y por supuesto destacar que es un joven profesionista brillante con quien, vuelvo a reiterar, vamos a cerrar filas no solamente para apoyar a nuestros amigos los rectores, sino apoyar también al gobierno del estado, y lo ha dicho muy bien Javier Saldaña, solamente con recursos económicos se puede reducir la brecha que desgraciadamente todavía existe de pobreza, entre pobreza y la posibilidad de tener bienestar para muchos, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con mucha puntualidad. Presento al diputado Jorge Salgado Parra y le cedo el uso de la palabra. Gracias mi diputado. Me da mucho gusto saludar al doctor Manuel Añorbe, con quien tengo la dicha y la oportunidad de poder compartir no solamente el día de hoy en esta excelente universidad como la Universidad Americana de Acapulco, sino en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados. Es cierto, compartimos la Comisión de Presupuesto, a mí me toca ser el secretario de esa comisión, así que pues ya me comprometió aquí el doctor Manuel para que juntos podamos buscar los recursos que requieren tanto la Universidad Autónoma de Guerrero, a quien de manera muy afectuosa también saludo a su rector, a Javier Saldaña, a mi amigo Mario Mendoza, quien también me ha dado oportunidad de estar en este mismo lugar utilizando la tribuna de esta honorable universidad, que es en donde creo, en donde aparte de los partidos políticos en las universidades, es donde debe de haber el debate de las ideas. Y creo que esa es la parte fundamental, y en donde agradezco al doctor Manuel Añorbe que me haya tomado en consideración el día de hoy para poder estar dando mi punto de vista y mi participación en torno a esta excelente obra que sobre José María Morelos y Pavón en las comunicaciones desde la insurgencia. Saludo muy afectuosamente también a la diputada Julieta Fernández y al diputado Rodolfo Escobar, a todos los miembros de la comunidad de Acapulco. Escuché que hay exrectores, están exfuncionarios del Cabildo, notarios públicos, personas honorables de Acapulco. Saludar afectuosamente a César con mucho cariño, ahí está Pepe, también me da mucho gusto saludarlos a todos. Creo que esta obra que nos comentan el día de hoy, o que se nos da la oportunidad de poder tener en nuestras manos, estas 43 cartas o misivas que hacen contestaciones y preguntas que hace el generalísimo José María Morelos y Pavón a diferentes insurgentes, como lo fue también la carta en donde se le nombra a él por parte de Miguel Hidalgo y Costilla, encargado de la región de la zona sur del país, y que ustedes saben que corresponde específicamente Guerrero, que fue una parte fundamental, obviamente Oaxaca, Michoacán, Morelos. Fueron esos 4 estados, independientemente del Distrito Federal y del Valle, que fue el Estado de México, en donde realmente pudieron obtener esas batallas que se dieron, y obviamente que en esas 43 misivas hacen la relatoría de qué fue lo que sucedió. Obviamente, aparte de tener presente al general José María Morelos y Pavón, pues no debemos olvidar también la parte fundamental de Vicente Guerrero, que cuando el general José María Morelos instala en Chilpancingo el primer Congreso de Anáhuac, quien se encarga de la vigilancia y de la seguridad de todos los constituyentes es específicamente Vicente Guerrero. También menciona en este momento la creación de la primer provincia, que es Teipan, para los que nosotros pasamos por ahí muy seguido, los que nos jactamos de ser guerrerenses, sabemos que ese es el primer nombre que se le da a esa parte de Guerrero, y específicamente también el Sanjón, que es San Jerónimo, que es una parte fundamental en donde también tanto Morelos como Vicente Guerrero utilizan esa parte fundamental para tener el punto estratégico que ha sido siempre Acapulco.
Y en esa parte, en esas cuestiones, cuando mencionan la proclamación en Chilpancingo del primer congreso, pues menciona también que el paso obligado para poder llegar a Acapulco era, los que conocen la ruta, es Petaquillas, suben hacia Mochitlán, Tixla, vuelven a bajar en Dos Caminos, por eso se llama Dos Caminos en Chilpancingo, y llega a Acapulco. Esa es la parte fundamental que utilizaba la ruta y en donde plasma en estas 43 misivas la cuestión de cómo es la comunicación entre ellos, entre los generales insurgentes, y obviamente que cuando leo el prólogo de mi amigo el doctor Manuel Añorbe me doy cuenta muy claramente de la exactitud con que lo define al general Morelos, y no solamente lo voy a parafrasear a él, sino que haré la misión de un estratega militar de allá, de un estratega militar francés, que menciona que con 5 generales como Morelos pues conquista el mundo. Eso lo dijo Napoleón cuando se da a conocer acerca de las excelentes batallas que libra Morelos, en donde conquista varios puntos importantes de la República Mexicana, pero también hicieron una especial precisión en un asunto. La especial precisión es que no solamente eran batallas físicas, sino eran batallas también de ideales. Y en los ideales, no quiero decir que de manera lamentable, pero a 200 años se están plasmando apenas en la Constitución. Estamos teniendo reformas importantes en este momento que se debaten en la Cámara de Diputados y que tienen su esencia en estos 43 documentos, específicamente en uno, que son los sentimientos de la nación, que se me da la oportunidad ahorita, no de leerlos, pero sí de ir puntualizando alguno de ellos. Lo trataré de hacer de la mejor manera posible. Ya lo dijo el doctor Saldaña hace un momento, cuando... Perdonen porque creo que la tecnología luego le aplasta a uno el dedo y se va a otra página. Pero Morelos no sufría de esto, no se le dedicaba a escribir nada más. En donde menciona que definirá o distinguirá al hombre el vicio o la virtud. Esa es la principal esencia de los sentimientos de la nación, donde distinguirá al americano de la América septentrional. Déjenme comentarles en este momento una anécdota. Manuel, me tocó estar en una ponencia, no me tocó ser ponente, sino más bien estar del otro lado, en donde nos estaban diciendo que debatiéramos para que fuéramos mejores políticos. Era un curso de política. Y cuando les hablé a todos mis compañeros mexicanos que eran de Hidalgo y de todos muchos lugares, de Guanajuato y todo, les hablé que este documento de los sentimientos de la nación era la primera constitución de toda la América septentrional. Cuando les dije septentrional no sabían qué les estaba yo diciendo. Y me dio mucha pena, porque ese documento es la base de la constitución que tenemos el día de hoy y de las reformas que estamos haciendo en este momento en el Congreso de la Unión. Esa reforma educativa que a lo mejor no ha sido bien explicada, porque habíamos acordado hacer algunas mesas, está plasmado en este documento, donde dice que todo mundo te da derecho a la educación. Se abole la esclavitud, y el primer lugar en donde hubo abolición de esclavitud fue en Estados Unidos con Lincoln, y el segundo hombre que lo hace es Morelos. Es un excelente referente que nosotros tenemos para poder leer esta magnífica obra que les estoy comentando en este momento, una obra editada por la Cámara de Diputados, en donde tuvo una excelente participación el doctor Manuel Añorbe en su calidad de presidente de la comisión, y en donde me permiten a mí ser secretario o integrante de la misma, y en donde me siento muy orgulloso porque mi cabecera distrital es Chilpancingo, en el lugar en donde se dieron los sentimientos de la nación, y que esperemos que hoy que iniciamos estos recorridos, Manuel, podamos también hacerlos en Chilpancingo, y no solamente ahí, sino que los podamos llevar a las 7 regiones de nuestro estado, para que nos sintamos orgullosos de que Guerrero, además de que se promulgaron los sentimientos de la nación, no se nos olvide que también fue la primera capital de la República Mexicana, no solamente de la República, de la América septentrional, que fue lo que yo dije, y donde debemos estar muy orgullosos de que tenemos hombres y mujeres que amamos y queremos mucho este estado, y que vamos a luchar por ello, y que en base a eso ya nos comprometimos el doctor y yo en darle mejor beneficio, mejores recursos a la universidad, que como lo dije, en los partidos políticos y en las universidades es en donde realmente hay el debate de las ideas.
y es ahí en donde realmente encontraremos el avance de lo que hoy estamos logrando por México, y que espero que muchos de ustedes se sientan orgullosos de ser de la tierra en la que nacieron, de ser guerrerenses. Muchas gracias, Manuel, por permitirme este espacio, a los rectores, a Javier y a Mario, y obviamente a mis compañeros diputados, a la señora Julieta y a mi amigo Rodolfo, y a todos ustedes. Muchísimas gracias, Manuel, te agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge. Joven diputado y muy buen amigo. Muchas gracias, y aprovecho también para saludar a mi amigo César Flores, que viene representando al licenciado Cuauhtémoc Salgado. Paso el uso de la voz al maestro Mario Mendoza, no sin antes darle las gracias. Mi querido Mario, gracias como siempre por tu amabilidad y tus atenciones. Adelante. Repito, es un honor para esta institución y para el de la voz el participar en esta presentación del libro, que como mexicanos nos tenemos que sentir honrados. Quien no tiene presente su historia difícilmente va a poder tener presente su vida actual y por mucho menos su futuro. Muchas gracias, Manuel, por invitarnos. Yo les voy a referir algunos pasos, algunas referencias del libro para que se interesen más todavía en esta obra y vean por qué realmente se me hizo muy breve. Como bien decía nuestro amigo, el rector de nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, hay 43 comunicaciones que tienen que ver con la obra de Morelos, precisamente en los años en que teníamos el movimiento de independencia. Y dentro de estas 43 comunicaciones, 16 tienen que ver con el estado de Guerrero. Se nota que aquí hubo una clara mano, tanto de Manuel como de Jorge, porque la verdad es que es un libro homenaje, por supuesto, a Morelos, y homenaje para Guerrero. Nos debemos sentir muy, muy orgullosos. Dentro de este libro, yo les voy a leer del índice 2 o 3 documentos que considero muy interesantes para que ustedes así mismo lo valoren, y voy a hacer alguna referencia específica, procurando no ser muy tardado. Por ejemplo, para empezar está los escritos, el oficio que Miguel Hidalgo le otorga o comisiona a José María Morelos para que sea precisamente que controle todo lo que se refiere a la costa sur, ¿no? La encomienda que le da Miguel Hidalgo. Entonces, bueno, de ahí parte cuando Morelos se acerca con Hidalgo saliendo del movimiento de independencia. Él se acerca para decirle que quiere ser el clérigo, que quiere ser el sacerdote que lo acompañe en su misión de guerra. Y platicando Miguel Hidalgo con él, dice que no, que lo necesita dentro del movimiento, y finalmente extiende este nombramiento y lo comisiona precisamente para que libere lo que se llamaba las costas del sur, y es precisamente donde él empieza su misión. Entonces está este nombramiento, y de ahí partimos. Después está un bando de José María Morelos suprimiendo las castas y abolición de la esclavitud. Fíjense, ahí es el primer documento donde Morelos ya habla de igualdad y libertad. Suprime las castas. ¿Por qué? Porque si recordamos, estaban los españoles, y estaban los mestizos, y estaban los indios, ¿no? Entonces había una serie de castas. Él dice, no, aquí no hay castas, ¿no? Todos somos igual. Y también habla de la libertad por primera ocasión, en donde dice que no habrá esclavitud. Entonces creo que este es un documento muy, muy importante. Otro sería en donde José María Morelos erige la nueva provincia de Tecpan, actual estado de Guerrero. Bueno, esto es en el 18 de abril de 1811 cuando lo hace, ya lo refirió muy bien el rector. Y aquí lo importante es que él dice que reconociendo el valor de la comunidad de los habitantes de Tecpan, que es justo y es válido el crear aquí la provincia. Es un reconocimiento al valor de los guerrerenses en ese momento, y eso es lo que motiva a Morelos a que se cree el Estado. Qué interesante. No es por una posición política, no es por una posición económica, no, es un reconocimiento a los guerrerenses. Otro de los documentos que, todos son muy interesantes, pero está, por ejemplo, en donde la proclama de José María Morelos, en la que fundamenta la razón del movimiento de independencia, ¿no? Este es el primer documento en donde Morelos hace una proclama a toda la ciudadanía, a los españoles y a todos, para decirles por qué
México tiene que ser independiente. O sea, no era simplemente, como decimos, un gran hombre, un gran guerrero, era un ideólogo y entonces fundamentaba todo lo que decía en escritos. Está también la opinión de José María Morelos sobre la organización del gobierno. Este es un documento sumamente interesante porque en este documento Morelos dice que tenemos que tener un gobierno representativo, ¿no? Antes había provincias y también puertos, los puertos más importantes que él detectaba y que decía que no teníamos el control sobre estos, pero que los íbamos a tener, y que cada provincia y cada puerto tenía que tener una representación. Entonces habla de un gobierno que tendría que integrarse con representatividad. Y otra, habla que estos se elegirán por votación y los crear delegaciones y subdelegaciones. Entonces habla también de un gobierno democrático. Entonces son las primeras pausas donde hablamos de democracia y donde hablamos de representatividad. Entonces creo que es importante y es donde hay que reconocer que no solamente fue un valiente mexicano que nos dio la independencia. Otro de los documentos interesantes es donde José María Morelos comunica a Ignacio Rayón y a José María Lisiaga la conveniencia de que se reúnan todos los vocales de la Junta Nacional de Zitácuaro en Chilpancingo. Esta es la primera idea que precisamente de los días próximos a festejar del primer Congreso de Anáhuac, de esta comisión presidente del Bicentenario, aquí es donde se gesta la primera idea. Esta es la plasma el 18 de mayo de 1813. Si recordamos, esto se realiza en septiembre, entonces vean con cuánto tiempo de anticipación. Estamos hablando del 18 de mayo y de hecho originalmente estaba programado para que se realizara este Congreso de Chilpancingo el 8 de septiembre, no el 13 como se realizó. Esto se debía a las complicaciones de las comunicaciones y para que vean, pero bueno, es un documento sumamente interesante y aquí la fundamentación de por qué tenemos que realizar un consejo, por qué tenemos que tener una representación de todos los mexicanos. Bueno, otro documento, José María Morelos explica las razones precisamente por qué la provincia de Tecpan, por qué en Guerrero, ¿no? Porque casualmente él estaba aquí luchando, porque era el caudillo del sur. No, él dice, ojo, nosotros necesitamos que participen todos, y necesitamos que participen los representantes de Oaxaca, que era una provincia sumamente importante, como lo comentó Jorge, ¿no? También Oaxaca tuvo que ver parte importante con nuestra independencia. Necesitamos que participe Oaxaca y necesitamos que participe Valladolid y los demás que están vinculados. Entonces Tecpan ofrece, o Guerrero, ¿no? Que finalmente es el antecedente de lo que es Guerrero, ofrece esta mediación y cercanía con todos. A veces nos comunicamos, qué difícil es comunicarse con Guerrero, pues no, miren, Morelos con esta visión de unir a precisamente todo el movimiento interdependista, pues por eso es que justifica que sea precisamente esta reunión en esta área. Otro documento interesante, la convocatoria de José María Morelos a la instalación del Congreso de Chilpancingo. Por primera vez se menciona Chilpancingo, se dice que tendrá que ser Chilpancingo y que se dice que Chilpancingo tendrá que ser la capital de este primer estado que se crea formalmente, porque Chilpancingo dice que aportó con hombres bravos y con recursos para lograr la libertad de la región. Por eso es que Chilpancingo es la capital, tiene un sentido real, no simplemente por alguna ocurrencia. Y entonces él declara por qué Chilpancingo, y creo que aquí nos da la primera cátedra o la primera clase de organización electoral. En este documento él nos dice cómo se van a realizar las elecciones, cada cuántas personas van a votar, cómo van a votar, cuántos representantes va a haber por provincia. Entonces es un documento sumamente interesante. También, lógicamente, después de esto ya emite el reglamento del Congreso de Chilpancingo. Una vez que ya convoca, tiene que tener un reglamento, ¿no? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Cuáles son las reglas del juego? Y en este documento, fíjense, ya habla de la organización no solamente del Congreso, habla de la organización de lo que va a ser el proceso electoral formalmente, y habla de la organización de lo que tendría que ser el gobierno nacional. Habla por primera vez de los tres poderes. Esto es sumamente interesante y simplemente, dice el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judiciario. Habla cuántos integrantes tienen que estar en cada poder, habla de la independencia de los que integren uno y otros poderes que no podrán estar vinculados, habla de las horas que tienen que trabajar, hablan de los sueldos que deben de tener. Entonces es un documento interesante, ¿no? Precisamente ahí dice cuánto cobrarían, por ejemplo, lo que ahora serían nuestros ministros o nuestros diputados. O sea, tenía una visión integral de lo que él quería de gobierno y de lo que quería para México y de lo que era un gobierno democrático.
Finalmente está el acta de, bueno, 3 documentos más para no cansarlos, pero creo que con esto los estoy animando a que lean el libro. Está el acta de elección de José María Morelos como generalísimo encargado del Poder Ejecutivo. Bueno, todos hemos oído que precisamente Morelos, que era líder, que era el capitán general, bueno, en base a este Congreso de Anáhuac precisamente se establece que debemos de tener un mandatario que sea el general en jefe, digámoslo así, y que dirija el Poder Ejecutivo. Les diré que en esta acta de elección de José María Morelos como generalísimo encargado del Poder Ejecutivo, podemos decir que aquí recae por primera ocasión en la historia de México que un militar ostente la presidencia, que ostente el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, aquí parte, esto estamos hablando del 13 de septiembre de 1813, y él estará en este encargo hasta el 14 de marzo de 1814, va a durar su encargo como líder del Ejecutivo, como Ejecutivo 6 meses. Ya se refería aquí por mis compañeros ponentes, está el acta solemne de la Declaración de la Independencia de América Septentrional. Es importantísimo porque el 6 de noviembre de 1813, en el documento que se firma de acta de declaración de independencia, se dice a la firma Palacio Nacional de Chilpancingo. Bien se decía que éramos la capital, y lo está firmando en la capital de la República. Entonces creo que vale la pena leerlo. Finalmente, ya para no cansarlos, les diría que está la misiva. Tengo como 10 más, pero no, si no van a leer el libro. Finalmente les diría que está la misiva en la que José María Morelos explica que no, por su alta investidura, dejará de ser un simple hombre. Primero, a él ofrece que sea el generalísimo y que se encargue del Ejecutivo del Estado. Él dice que no. Él dice no. O sea, de hecho lo vamos a ver en el mural que tiene el Congreso local y que ha servido del símbolo oficial de este bicentenario. Vamos a ver cómo Morelos, cuando se reúne en el Congreso de Anáhuac, él no ocupa la silla que él tenía destinada. Él estaba en la silla central al fondo, él no ocupa esta silla, él se recorre y se va a sentar a un extremo. Como parte de su modestia dice que esa silla no es para él, esa silla será para quien elija el Congreso. Bueno, finalmente a él lo eligen como generalísimo, como primer ejecutivo, y él dice que no acepta. Y lo interesante es que el 19 de marzo de 1914, Morelos establece, les voy a leer aquí 2 renglones, nomás, no se aburran, dice, bueno, primero le ofrece que sea generalísimo, si no acepta, y finalmente, bajo su no aceptación, se reúnen los militares y surgen los diputados y los representantes, y le dicen que lo sienten, que aunque no acepten, él va a ser. Entonces le imponen el cargo. Él modestamente hace una declaración diciendo que bueno, que no se lo merecía y que finalmente, bueno, toma las riendas del país, y así lo es. Y después manda una misiva en la que José María Morelos explica que no, por su alta investidura, deja de ser un simple hombre. Es interesante porque aquí por primera vez habla de corrupción y de regalos. A él le mandan un regalo de muy buena fe a alguien de sus compañeros, y él dice que no le regale nada, porque él no tiene con qué responder, que todos somos hombres y que todos somos sensibles y que todos tenemos errores como personas que somos, y que entonces que no lo tienten, que no le manden. Y él es donde se proclama él mismo con la sencillez: Morelos no es más que un siervo de la nación, a quien desea libertad ejecutando sus órdenes. Estamos hablando de un español antiguo. Entonces él mismo, por eso es que todos lo conocemos como el siervo de la nación, pero lo hace como un acto de humildad, diciendo: yo no soy más que un siervo, soy igual que todos los hombres. Este es Morelos. Debemos de estar muy orgullosos los mexicanos y los guerrerenses de que lo hayamos tenido aquí en Guerrero, de que sea parte de la historia y que nosotros seamos parte de este gran estado. Gracias Manuel, gracias Jorge por editar estos libros que seguramente van a ser ejemplo para todos los mexicanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi querido Mario. Gracias nuevamente por permitirnos haber presentado esta obra magnífica aquí en esta extraordinaria Universidad Americana. Y antes de concluir,
Por supuesto, les agradezco a todos su presencia, Pepe Armenta, Hugo Vázquez, Padre Salvador Cisneros, salúdenme a don Carlos Garfias, está bien representado don Carlos como siempre con el afecto, y seguimos dando la pelea para que esos recursos económicos, entiendo, en pocos días estarán etiquetados ya para la finalidad que ustedes han venido pero altamente gestionando este año. Les quiero dar la muy buena noticia. La próxima semana firmamos ya con la Culta lo que hemos estado gestionando con el gobernador.